Buen día, familia Eclesia y amigos que escuchan este devocional. Hoy 5 de julio del 2020 quiero hablarles el tema Voz que calma tormentas. ¿Eres de los que tiene el sueño ligero? ¿O eres de aquellos que no hay ningún sonido que pueda interrumpir la siesta porque estás en un profundo sueño? En Mateo capítulo 8 encontramos a Jesús y a los discípulos en una barca, experimentando una tormenta. La historia es sorprendente y dice el verso 23 al verso 27. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Dice la Biblia que los discípulos tenían mucho miedo. El fuerte sonido de la tormenta hacía cada vez más pequeño el sonido de su fe y los alejaba de la verdad de quién estaba en la barca con ellos. Por otro lado, vemos a Jesús en medio de la tormenta durmiendo. A diferencia de sus discípulos, Jesús no permitió que el sonido de la tormenta dictara el nivel de su fe. Por eso, si hoy estás pasando por una tormenta y durante este mes estás creyendo por el milagro de llegar al otro lado, quiero animarte a que enfoques tu mirada no en lo que está pasando fuera de la barca, sino hacia quien va contigo en ella. Porque podemos ver en la historia que los discípulos corrieron hacia Jesús, lo despertaron y comenzaron a escuchar el sonido de la voz de Jesús por encima del sonido de la tormenta. La voz de Jesús tiene el potencial de calmar tormentas y desatar milagros. Te pregunto en este día, ¿qué estás escuchando? ¿La voz de la tormenta o la voz de Jesús? Ora conmigo. Señor Jesús, hoy elijo escucharte a ti por encima de mis tormentas y las situaciones a mi alrededor. Elijo escuchar el sonido del único que puede traer milagros y respuestas a mi vida. Por favor, te pido que me hables y me guíes por medio de tu palabra. Amén.